Llovía como casi siempre en La Coruña. El viento arrastraba las hojas secas por la calle empedrada, golpeando las contraventanas con un ritmo que a veces parecía un reloj y otras, un latido. Desde la ventana de su cocina, María Luisa observaba cómo el cielo gris caía sobre los tejados. En su taza, el café ya se había enfriado. Tenía 60 años, y hacía 3, desde que murió su marido, que el silencio se había instalado en su casa como un huésped que no piensa marcharse. Sus 2 hijos vivían lejos, demasiado ocupados con sus propias vidas. Ella lo entendía, pero eso no quitaba el vacío. Vivía en un edificio antiguo, de esos que todavía conservaban azulejos pintados a mano en la entrada. Su piso estaba en la 2ª planta. Del otro lado de la pared compartida vivía alguien a quien nunca había conocido realmente, un tal Esteban, según el nombre del buzón. No se saludaban. Él parecía alguien de pocas palabras. Se escuchaban sus pasos a veces, o el arrastre de una silla, pero nada más. Aquel lunes por la mañana, la puerta de uno de los armarios de la cocina se soltó. Intentó arreglarla ella misma, subiendo con dificultad a una vieja silla. Pero el tornillo giraba en falso y la madera crujía de forma nada prometedora. Se bajó, suspiró, y se quedó mirando la puerta como si esperara que, con paciencia, volviera sola a su sitio. Fue entonces cuando pensó en Esteban. Dudó unos segundos. ¿Y si simplemente tocaba a su puerta? Solo para preguntar. Solo por si acaso. Se sintió algo ridícula, no estaba acostumbrada a pedir ayuda. Pero también sentía que necesitaba oír otra voz, aunque fuera por unos minutos. Se puso un cardigan de lana sobre los hombros, alisó su falda y salió al pasillo. Tocó con suavidad, 2 veces. Nada. Volvió a tocar. Esta vez un poco más fuerte. Se escucharon pasos al otro lado. La puerta se abrió despacio. Y ahí estaba él. Alto, cabello gris claro, más joven de lo que había imaginado, con unos ojos serios pero no duros. «Hola, disculpa que moleste», dijo ella, bajando un poco la voz. «Soy María Luisa, del piso de al lado. Se me ha soltado una puerta del armario. Pensé que tal vez tú». Él la miró con una mezcla de sorpresa y algo que no supo leer. Pero no fue una negativa. «¿Ahora?», preguntó con una voz grave, un poco áspera. «Si no molesto», respondió ella, recogiendo las manos frente a sí. Esteban asintió brevemente. Cerró su puerta con llave y la siguió en silencio. En su cocina, él observó el armario, sacó un destornillador del bolsillo de su chaqueta, lo llevaba siempre consigo, y empezó a trabajar sin decir palabra. María Luisa, nerviosa, le ofreció café, pero él negó con la cabeza. Durante los siguientes 15 minutos, lo único que se oía era el sonido metálico del destornillador y el leve crujido de la madera. Ella lo miraba de reojo. Sus movimientos eran seguros, sin prisas, como alguien que había hecho esto muchas veces. Cuando terminó, probó la puerta, que ahora se cerraba perfectamente. «Listo», dijo sin más, limpiándose las manos con un pañuelo que sacó del bolsillo. «Gracias», respondió ella con una sonrisa sincera. «No sé cómo agradecértelo». Él se encogió de hombros y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró apenas. «Para eso estamos los vecinos, ¿no?», y se fue. María Luisa cerró la puerta y se quedó unos segundos de pie, en silencio, con la mano sobre el pomo. El armario estaba arreglado, pero algo más dentro de ella también se había movido, aunque no sabía qué. El olor a café recién hecho flotaba en la cocina cuando Esteban entró. María Luisa había encendido la cafetera sin pensarlo, por costumbre, por llenar el aire de algo más que silencio. También había pelado unas manzanas, sin saber si haría compota o solo quería sentir su dulzura en las manos. Esteban no comentó nada. Llevaba la misma chaqueta de la tarde anterior, y en una mano, el destornillador. Se dirigió al armario, revisó de nuevo la puerta,
Parecía querer asegurarse de que todo estuviera firme, y luego se detuvo a observar la bisagra inferior. María Luisa, de pie junto a la mesa, fingía revisar algo en su cuaderno de notas, pero en realidad lo observaba. Había algo cuidadoso en sus gestos. No era torpe ni brusco. Al contrario, tomaba cada tornillo como si importara. Y esa forma de estar ahí, presente pero sin invadir, empezó a resultarle extrañamente reconfortante. Durante esos minutos, no hablaron casi nada. Solo algunas palabras sueltas, prácticas, técnicas. Pero no hacía falta más. El silencio no era incómodo, era denso, como una manta ligera en un día frío. Cuando él terminó, se incorporó con un leve gruñido de su espalda. María Luisa, sin pensar, le acercó una silla. ¿Quieres sentarte un momento? Él la miró. Dudó. Luego asintió. Se sentó, apoyó los codos sobre las rodillas, entrelazó los dedos. Ella dejó frente a él una taza de café, sin preguntar. Y una manzana, cortada en gajos. No está muy dulce, dijo ella. Pero es lo que hay hoy. Esteban tomó un trozo. Masticó despacio. Miró por la ventana, como si buscara algo más allá del cielo gris. Mi madre cocinaba compota con canela, dijo, de pronto, con voz baja. María Luisa levantó los ojos. No respondió. Solo sonrió, apenas. Él terminó su café, agradeció con un gesto y se levantó. Antes de salir, la miró por un segundo más de lo habitual. Gracias por la manzana. Ella no supo qué decir. Cerró la puerta después de que él se fuera. Y entonces, en su cocina, se hizo un silencio diferente. Aquella noche durmió profundamente, sin vueltas en la cama. Y a la mañana siguiente, al despertar, tuvo un impulso extraño: hornear. Hacía años que no lo hacía. Buscó la receta de una tarta de manzana. Le temblaron un poco las manos al batir, pero el olor que llenó la casa la envolvió en una especie de nostalgia dulce. Cuando el pastel estuvo listo, lo dejó enfriar, lo envolvió en papel de horno con cuidado y escribió una pequeña nota. Gracias. No firmó. No llamó. Solo salió al pasillo, dejó el paquete frente a la puerta de Esteban y volvió a su casa. Cerró, con una sonrisa tímida, como si acabara de hacer algo prohibido y al mismo tiempo profundamente correcto. Pasaron unas horas. Ya era tarde, y el sol apenas iluminaba el salón. María Luisa pensó que tal vez él no había visto el paquete. O lo ignoró, o pensó que era extraño. Ya casi se arrepentía. Y entonces, un golpe suave en la puerta. Ella se acercó. Abrió. Él estaba ahí, sin paquete, sin nada. Está muy bueno, dijo. Y se fue. Ella se quedó en la puerta, con una leve sonrisa, las manos en el pecho. El silencio volvió a la casa. Pero ahora era otro. Desde aquel día del pastel, las cosas no volvieron a ser iguales. No es que hablaran mucho. No era necesario. Pero se cruzaban más a menudo, en el pasillo, en el portal, junto al ascensor. Un leve gesto con la cabeza, una palabra breve, a veces una mirada que decía más que todo lo demás. María Luisa se descubría esperando esos momentos. Escuchaba pasos tras la pared y adivinaba que era él. Compraba manzanas más seguido. Empezó a cuidar un poco más su cabello, sin que nadie se lo notara. O eso creía. Una tarde de otoño, el viento azotaba con fuerza las ventanas. Las nubes arrastraban consigo la luz, y la ciudad parecía desdibujada. María Luisa se asomó al balcón y sintió como la barandilla de hierro cedía un poco bajo sus manos. Se asustó. No era solo una molestia. Era un peligro. Sin pensarlo mucho, volvió a hacer lo que ya había hecho antes. Tocó a su puerta. Esteban no tardó en abrir. No dijo nada cuando ella explicó lo de la barandilla. Solo cogió su chaqueta, tomó una caja de herramientas y la siguió, como si eso fuera lo más natural del mundo.
En el balcón, bajo el ruido del viento, trabajó con cuidado. Atornilló, aseguró, probó la resistencia. María Luisa lo observaba desde la puerta abierta. No tanto por miedo a una caída, sino porque quería mirarlo. Sus gestos serenos, sus manos firmes, esa forma suya de estar sin imponerse. Cuando terminaron, ella le ofreció pasar a tomar algo caliente. Esta vez, él aceptó sin dudar. La cocina estaba tibia, perfumada con infusión de manzanilla. Él se sentó a la mesa. Ella sirvió 2 tazas, se sentó frente a él. El reloj del salón marcaba las 7. Viví con mi madre muchos años, dijo él de pronto, mirando el vapor que subía de la taza. Nunca me casé. No hubo tiempo, o ganas. No sé. La cuidé hasta el final. María Luisa no interrumpió. Solo asintió levemente. Cuando murió, me mudé aquí. Y desde entonces, bueno, ya sabes cómo es esto. Uno se acostumbra a estar solo. Pero a veces, no es tan fácil como parece. Ella apretó la taza entre las manos. Entendía cada palabra, cada silencio entre ellas. El resto de la tarde pasó sin prisa. Hablaron poco. Escucharon mucho. El viento seguía afuera, pero dentro de la cocina había calma. Él se levantó cuando ya oscurecía. Se puso la chaqueta, caminó hacia la puerta. Ella lo acompañó hasta allí. «Gracias por venir», dijo ella, con una voz suave. Él no respondió. Pero al salir, justo antes de que la puerta se cerrara, se volvió y la miró. Solo eso. Un instante, largo y lleno de algo que no tenía nombre. Ella se quedó en la cocina. Luego caminó lentamente hasta el sillón junto a la ventana. Se sentó. Afuera, la noche caía sobre los tejados de La Coruña. Las luces lejanas parpadeaban. El viento golpeaba los cristales. María Luisa sonrió. Y pensó, a veces, la felicidad llega en silencio. Sin promesas. Solo una persona que entra en tu casa y se queda en tus pensamientos. Pero justo antes de que terminara el día, un golpe inesperado sonó en la puerta. Ella se levantó despacio. No sabía por qué, pero su corazón latía un poco más rápido. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.